a estudiar un poco de su palabra en 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el versículo del 1 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre Santo, que moras en los cielos, estamos contentos porque nos dio la oportunidad de estar juntos nuevamente. Ya le hemos adorado, le hemos glorificado y esperamos que usted se haya agradado de los cantos que hemos entonado. Le pedimos que nos dé de su sabiduría, entendimiento, la palabra que va a ser explicada, todos salgamos edificados. Sabemos que usted tiene el control y sabe la intención de nuestros corazones. Así también, Padre, nos ponemos en sus manos para que usted nos ayude. Sabemos que nuestra lucha como cristianos en este mundo no es fácil, pero con su ayuda será más fácil. Así le damos gracias por esta oportunidad más. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Yo le he puesto como tema: un cristiano que vence la batalla de la mente. El propósito del apóstol Pablo es que muchas de nuestras batallas, las más grandes, no ocurren afuera, sino ocurren dentro de nuestra mente. El apóstol Pablo quiere enseñarnos a cómo enfrentar estos pensamientos, estos argumentos, estas tentaciones, o a veces son recuerdos que llegan a nuestra mente. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar que todo pensamiento lo debemos llevar cautivo a Cristo, porque nuestra mente es la que nuestro enemigo es la que ataca. Hoy en día hay batallas que nadie ve, porque esas batallas son de nuestra mente. Podemos estar sentados aquí en la iglesia y estar peleando una batalla en tu mente. Puedes sonreír por fuera y estar luchando dentro de tu mente. Puedes estar solo en cualquier lugar, pero tienes una batalla en tu mente. A veces podemos decir, no, estoy bien, pero mientras tenemos una lucha en la mente, ya sea una preocupación, ya sea una tentación, ya sea un enojo, miedos, dudas o pensamiento del pasado, siempre estamos luchando en nuestra mente. El enemigo sabe que si logra controlar nuestra mente, puede afectar hasta nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra conducta y finalmente nuestra vida espiritual.
el salmista, no el salmista, el proverbista dijo, Proverbios 4:20 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón, nuestra mente, de ahí mana la vida. Y es la que está en una lucha, es la que está en una batalla, nuestra mente. En la mañana hablábamos acerca de la carne y el espíritu. Bueno, ahora el apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de nuestra batalla en la mente. Es una batalla espiritual. Pero también nos da buenas noticias, que el cristiano no está indefenso. Dios nos ha dado armas espirituales para poder vencer. El punto número 1 es que el cristiano debe entender que está en una lucha, en una batalla. El versículo 3 que leímos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El apóstol Pablo reconoce algo importante. Estamos en la carne, pero nuestra lucha no se resuelve con las armas carnales. El cristiano tiene una grande guerra espiritual. Y ya lo había dicho Pablo en Efesios 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es nuestra lucha contra carne y sangre. El apóstol Pablo, del versículo 1, habla de que de él estaban hablando mal algunas gentes. Por eso dice en el versículo 1, capítulo 10, versículo 1 de 2 Corintios, dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, dice, que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Había algunos que estaban hablando mal del apóstol Pablo. Pero dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales. O sea, nuestra lucha es espiritual. Esto significa que nosotros debemos de aprender a identificar dónde está la batalla. A veces pensamos que nuestra lucha es la persona aquella que nos está haciendo mal. A veces pensamos que mi problema son las circunstancias, que mi problema es lo que me pasó. Pero muchas veces la batalla comienza en nuestra mente. ¿Cierto o no cierto? Cuando se me acaba el trabajo, ¿dónde vienen las luchas? A nuestra mente. ¿Ahora qué voy a hacer? Y la mente te empieza a atacar y a atacar. Ahí viene la primera lucha, en nuestra mente. Cuando una situación ocurre en nuestras vidas o en nuestras familias, no la podemos controlar, no la podemos comprender. Cuando viene una situación, después viene un pensamiento a nuestra mente, como ese que les dije. Se me acabó el trabajo y ahora ¿qué voy a hacer? Y después alimentamos ese pensamiento. ¿Y si ya no me dan trabajo? ¿Y si ya no me vuelven a hablar? Y viene la renta y entran muchos pensamientos. Es una batalla, es una lucha. Después de ese pensamiento produce una emoción. Después de la emoción puede producir una decisión. Y finalmente la decisión puede producir un pecado. Santiago 1, versículos 14 y 15 dice,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Nuestra batalla está en la mente. Comienza en nuestra mente. No podemos impedir que aparezca una tentación o una situación, pero sí podemos decidir qué haremos con ella. El punto número 2 es que el cristiano debe reconocer que existen fortalezas en la mente. Segunda de Corintios 10, versículo 4, dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Cuando vienen pensamientos negativos a nuestra mente y seguimos alimentando con esos pensamientos negativos, se hace una fortaleza. Pero tenemos, dice Pablo, tenemos las armas para destruir esas fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es algo que se ha levantado dentro de nuestra manera de pensar y que comienza a controlar nuestra conducta. Por ejemplo, muchos dicen: no, yo nunca voy a cambiar, yo siempre voy a ser así. Y está poniendo una fortaleza, está poniendo un obstáculo. Otros dicen: no, Dios no me puede perdonar, y está poniendo otro obstáculo. Otros dicen: siempre voy a ser igual. Otros dicen: tengo que hacer lo que siento. Mi pasado me detiene. No puedo vivir como Dios quiere. Debemos de tener cuidado cuando ponemos fortalezas en nuestra mente. La Biblia enseña cómo debe de vivir el creyente. A veces hasta nuestros hábitos y nuestras palabras no las podemos cambiar porque ya las hemos puesto como una fortaleza. No hemos acudido a Cristo, que es el que tiene poder para cambiarnos, sino siguen esos hábitos todavía en nosotros, esas palabras, esos pensamientos. Por eso debemos de tener cuidado. No todo pensamiento que entra en tu mente merece quedarse allí. Si ya morimos al viejo hombre, hay que sacarlo por completo a ese viejo hombre. El hecho de que pienses algo no significa que debas creerlo. Filipenses 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, dice, si hay una virtud, o si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, porque el alimento que alimentamos a nuestra mente puede influir en nuestra vida. El punto número 3 es que el cristiano debe de derribar los argumentos. Pablo dijo en 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es una de las claves de la batalla. Hay pensamientos que se levantan contra lo que Dios ha dicho. Hay pensamientos que se levantan contra lo que Dios ha dicho. Recuerden, toda lucha espiritual comienza en la mente. Por ejemplo, la Biblia dice, o Dios dice: yo te puedo transformar. Pero nuestro pensamiento dice: tú nunca vas a cambiar. Dios dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Romanos 8:1. Pero la mente dice, Dios jamás te perdonará. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En 1 de Juan 1:9. Pero la mente dice, ya no puedes levantarte. Dios dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, allá en Proverbios 24:16. Pero llega la batalla, llega la lucha y nos quedamos sentados. No se trata simplemente de pensar positivamente, se trata de someter nuestros pensamientos a la verdad de Dios. El cristiano debe de llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es la parte activa de la batalla. El apóstol Pablo no está diciendo, deja que los pensamientos hagan lo que quieran, sino que los tienes que llevar a la obediencia a Cristo y poner un pensamiento nuevo de lo que la Biblia, la palabra, nos enseña. Pablo está usando una imagen militar aquí cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento. Nosotros tenemos el poder para tratar con esos pensamientos y llevarlos cautivos. ¿Cómo es llevar cautivo un pensamiento? Imagínense un soldado que captura a un enemigo. Un soldado que captura a un enemigo, lo desarma. Ese que fue capturado ya no tiene libertad para hacer lo que él quiere, porque ahora es un captivo. El soldado lo somete y lo lleva bajo control. Eso es llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros debemos de tratar los pensamientos que nos quieren cautivar a la obediencia a Cristo. Por ejemplo, llega un pensamiento a nuestra mente. Voy a pecar. Nadie se dará cuenta. Así dice la mente, ¿verdad? Nadie me ve. O dije una palabra, nadie me escuchó. Y cuando le llevas cautivo, Dios dice en su palabra, Dios me está mirando. Porque los pensamientos van a llegar. Cuando llega una tentación de tomar algo que no es tuyo, cuando lo llevas a la obediencia de Cristo, la mente te dice, Dios te está mirando. Si lo agarras, estás pecando. Dios ve lo que hago. Y yo tengo que obedecerle a Dios. Como aquel que dice que nunca voy a cambiar. Es un pensamiento que siempre está en la mente. Pero lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Y la palabra de Cristo nos dice que en Cristo puedo vivir una vida nueva. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí podemos cambiar cuando llevamos nuestros pensamientos negativos a Cristo. Si hoy dije una mala palabra, ahora estoy viviendo una vida nueva, debo de quitar todas esas malas palabras de mi boca. Llega un recuerdo que
te quiere arrastrar a tu antigua manera de vivir, lo que debemos de hacer no alimentarlo, ni conversar con él. ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo conversamos con ese pensamiento? Por decir, el vicio, la cerveza. Llega un pensamiento, tú tomabas antes, porque pueden llegar pensamientos. ¿Y cómo lo alimentas? Diciendo, sí, cuando andaba en aquella fiesta yo lo hacía, cuando andaba con mis amigos yo lo hacía, cuando hacía mis pollos, y ya lo estás alimentando y lo estás alimentando. Entonces, no debemos de alimentar el pensamiento, el pensamiento negativo, sino que debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo sometes a Cristo? Bueno, diriges tu mente a lo que Dios quiere. Acuérdense que Dios, desde que salimos de la sepultura, desde que nos bautizamos y salimos de las aguas bautismales, dice que Dios nunca se vuelve a acordar de lo que eras antes. Pero el enemigo, ese sí está dispuesto, presto a hacerte recordar lo que eras antes. Y después te viene un dardo y luego otro dardo y te acuerdas y te acuerdas. Bueno, eso es alimentar el pensamiento. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Porque si lo alimentas, después ya andas frustrado, y después ya andas desesperado, y después andas cerca de la tentación. No alimentes ni converses con él. Cuando Jesús fue tentado, ¿conversó con el diablo? No, lo venció con la palabra. Cuando llegue la tentación, debemos de llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. Debemos de obedecer solo a Cristo. Llevar cautivo un pensamiento no significa que nunca aparecerá pensamientos en nuestra mente, sino es de cómo lo alimentamos ese pensamiento. Por eso Santiago dice, si alguno está triste, cante alabanzas. Si alguno tiene necesidad de oración o tiene necesidad de oración, hable a los hermanos para que oren por él. Sí, cualquier hermano, pero es eso, tener ocupada nuestra mente en las cosas de Cristo. Llevar cautivo un pensamiento no significa que nunca aparecerá, significa que ese pensamiento llegó, pero no voy a dejar que gobierne mi mente ni mi conducta. Es como decirle, tú no eres mi jefe, Cristo es mi Señor. Y aquí está la parte fuerte. No debemos dejar que el pensamiento se siente en el trono de nuestra mente. Lo identificamos, lo confrontamos con la palabra de Dios y lo sometemos a Cristo. Por eso Pablo no dice simplemente controlen sus pensamientos, sino debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o sea, a la palabra. El siguiente punto es que Jesús nos enseñó cómo vencer la batalla mental. Ahí es el que le decía, Mateo 4, del 3 al 4, donde vino el tentador y le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Jesús se pone a dialogar con Satanás, ¿a dónde van a llegar? Satanás le va a decir, bueno, ahora es que salga agua de la tierra, y le va a estar diciendo, pero Jesús no siguió o no cedió a la tentación. Aquí en este ejemplo ve que Satanás puso una idea delante de Jesús. Jesús tenía hambre. La tentación estaba relacionada con una necesidad real. Bueno, a veces van a venir necesidades reales a nuestra vida y luego atacan nuestra mente. Y luego viene el estrés. Si lo alimentamos, después viene el estrés
Después viene la angustia. Cuando viene una enfermedad, ¿qué pasa en nuestra mente? Ay, me voy a morir. Si es el riñón, me lo van a quitar. La mente empieza a absorber cosas negativas. Pero dice, llevar todo pensamiento cautivo, la obediencia de Cristo. Si estamos enfermos o hay una enfermedad, vamos a ir al doctor, Dios sabe. Ponga las manos de Dios. O sea, buscar la manera de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Jesús reconoció la tentación, pero no se dio. Tener una necesidad, un deseo, una tentación, no significa que debemos satisfacerla de cualquier manera. Hoy puede suceder igual. Estoy enojado, tengo derecho a responder mal, tengo deseos, tengo que satisfacerlos. Estoy desanimado, entonces voy a abandonar ir a la iglesia. No debe de ser así, sino que cuando venga el desánimo, hay que ponerle a la obediencia de Cristo y decir, no, ahora sí voy a la iglesia. Ya veo, ahorita está aprendiendo algo nuevo. Todos aprendemos algo nuevo. Yo también aprendo cuando predico las enseñanzas. Porque nuestra mente es el blanco del enemigo. Nuestra mente. Pero la Biblia nos da enseñanzas de cómo vencer esas tentaciones. El pensamiento puede aparecer, pero no tenemos que obedecerlo. Jesús respondió con la palabra de Dios. Jesús contestó, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando un pensamiento contradice a Dios, porque el diablo es lo que quiere, que nosotros vayamos en contra de Dios. Si Dios quiere obediencia, rectitud, cambiar nuestra manera de vivir, el diablo viene y trae lo inverso. Pero no le vamos a echar la culpa al diablo, porque va a decir el diablo, todo a mí, todo yo. Son nuestras propias concupiscencias. Son nuestros propios pensamientos los que nos hacen abandonar y correr la carrera con paciencia. Jesús aquí nos enseña que la victoria, nos muestra la victoria en 4 pasos. Primer paso, Jesús reconoció la tentación. No debemos de fingir que no existe, porque sí existe la tentación. Jesús confrontó el pensamiento con la palabra. En el 3, Jesús rechaza lo que contradice a Dios. No alimentemos el pensamiento. En el 4, Jesús obedece a Cristo, es el 4. La victoria no consiste solamente en dejar de pensar algo malo, consiste en hacer lo que Cristo manda. Así que cada uno de nosotros debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La pregunta que yo quiero hacerles es, ¿quién está gobernando mi mente, tu mente? Pero esta pregunta debe contestársela a usted. ¿Quién tiene el control de mis pensamientos, de mis decisiones y mis reacciones? ¿Nos gobiernan mis pensamientos o los estamos llevando cautivos a la obediencia a Cristo? Porque hay pensamientos que llegan a nuestra mente que los debemos de desechar. No los debemos de tener ahí, sino desecharlos. Como los pensamientos que decíamos hace rato, los cuales algunos dicen que no puedo cambiar, Dios ya no me puede usar, voy a caer otra vez, no vale la pena seguir. Son pensamientos negativos los cuales debemos llevar a la obediencia a Cristo. Los miércoles yo sé que a veces uno sale cansado del trabajo, todavía hay tiempo para ir a la iglesia, pero viene el pensamiento, no, ahora sí estoy bien cansado. Mejor voy el domingo, me levanto más temprano. Y como quiera llega tarde. Son pensamientos que debemos ir cambiando. No tienes que obedecer a cada pensamiento que aparece en tu mente. Debemos de examinarlo con la palabra de Dios. Si esto
me ayuda a crecer espiritualmente o no me está ayudando a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente es tener toda la confianza en que Cristo está a mi lado y Él me está ayudando. Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, debemos de tener eso en cuenta, de que Él está a mi lado, de que Él está conmigo y Él es el que me ayuda en cada necesidad, porque acuérdense que Dios es omnisciente. Él lo mira todo, lo mira todo. Por eso no tienes que obedecer cada pensamiento que aparece en tu mente, el cual sea un pensamiento negativo. Debemos de examinarlo con la palabra. A veces nos dejamos gobernar con nuestras emociones. Si haces lo correcto solamente cuando tienes ganas, entonces tus emociones están tomando demasiado control. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Debemos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos. Pero para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos, bueno, necesitamos alimentar al Espíritu Santo con la palabra de Dios. A veces podemos estar enojados y aún así decidir perdonar. Puedes estar desanimado y aún así seguir sirviendo. Puedes tener miedo y aún así obedecer. Cuando nosotros practicamos el dominio propio, podemos vencer esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente. Hay a veces, hay personas que nos gobiernan su pasado. Hay pasados que dejan recuerdos, pero debemos de dejar de alimentar esos recuerdos. El pasado no debe de ser nuestro amo, porque el viejo hombre ya fue sepultado y todos los pecados esos de tu pasado ya fueron arrojados al fondo de la mar. Entonces debemos de dejarlos ahí en el fondo de la mar y no traerlos a nuestra vida. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, y por medio de la palabra y por medio de los estudios, Dios va a ir renovando nuestra mente. Y cuando nuestra mente ocupa, o cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestra mente, pueden venir dardos, pero los vamos a desechar. Por eso debemos de tener ocupada nuestra mente con el conocimiento de Dios. ¿Te gobiernan tus deseos? Gálatas 5:16 dice que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando nuestros deseos nos gobiernan, bueno, los frutos se van a mostrar más en una persona. Si los deseos de la carne gobiernan más una persona, se van a demostrar esos frutos. Pero si el Espíritu es el que gobierna a la persona, también va a haber frutos diferentes. La última pregunta es: ¿Cristo está gobernando tu mente? Porque la palabra de Dios dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, allá en Romanos 12:2. Que no debemos de conformarnos a este siglo, sino debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, cuando vienen pensamientos negativos o tentaciones a nuestra mente, debemos de llevarlos a Cristo. O sea, cambiarlos por la palabra que Cristo nos ha dejado. Pero necesitamos dejar que Cristo gobierne nuestra mente. Cuando permitimos que Cristo gobierne nuestra mente, es cuando nosotros permitimos que la palabra more en abundancia en nuestro corazón.
Y así su palabra va a corregir nuestros pensamientos malos, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras decisiones. La palabra es la que va a corregir todo lo que hay en nuestra mente cuando Cristo comienza a gobernar nuestra mente. Por eso debemos de preguntarnos siempre, ¿quién gobierna mi mente? Si es Cristo o es lo que alimentamos todos los días. Si Cristo no gobierna tu mente, algo más terminará gobernándola. Por eso debemos de llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Cristo debe de ser el Señor en nuestra mente. No le ha tocado, no le ha platicar así con personas que no les sale ni una palabra del Evangelio. Hay veces que platicamos con cristianos o entre cristianos y en vez de platicar del Evangelio salen puras palabras del trabajo, de esto, del otro, o sea, del mundo. No le ha tocado. Las conversaciones son más del mundo que de Cristo. ¿Y qué podemos ver en esa persona? Que su mente está más llena o está más gobernada por las cosas, las atracciones de este mundo, que por la palabra. Pero a mí me ha tocado que platico con otras personas que son hermanos también y siempre sale la plática del Evangelio, por decir lo espiritual. Y ahí se ve la persona que se alimenta con la palabra. Pero la persona que no se alimenta, que no lee la Biblia, su pensamiento está más lleno de las cosas del mundo. Su hablar es solamente del trabajo, de la casa, del carro, de lo que sea. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo porque no llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, sino llenamos nuestra mente con otros pensamientos que no son de Cristo. Cristo debe de ser el Señor de nuestra mente. Como cristianos, ¿cómo debemos de hablar? No quiere decir que a todo el mundo le vamos a hablar del Evangelio, pero entre hermanos siempre debe de haber esa comunicación de Cristo a Cristo, es decir, de cristiano a cristiano. Y nuestras palabras siempre es para edificación, para crecer espiritualmente. Para terminar, hermanos, la victoria no significa que jamás llegará a un pensamiento incorrecto. La victoria consiste en no permitir que ese pensamiento se convierta en dueño de nosotros. Puede parecer un pensamiento, pero no debemos de alimentarlo. Si es un pensamiento bueno, bueno, sí, aliméntalo, pero si es un pensamiento malo, no debemos de alimentarlo, porque después ese pensamiento se acomoda en nuestra mente y no quiere salir. No sé si le ha pasado por si en la calle y luego va una camioneta a todo volumen y trae una canción mundana fuerte y está en un semáforo y está la canción y está el semáforo. Se va la camioneta y luego andamos tarareando esa canción. No sé, ¿no le ha pasado? Como la puerta negra, está ahí la puerta negra y luego se va la camioneta y nosotros vamos para la iglesia y la puerta negra y vamos cantando la canción. O sea, ya se nos metió un pensamiento. Y vamos para la iglesia y vamos tarareando eso. Porque a mí me ha pasado, a veces mi esposa escucha música romántica y me bajo de la camioneta y voy tarareando la canción que venía ahí. Digo, por eso debemos tener cuidado de lo que escuchamos. Puede venir una tentación, pero puedo decir, no voy a obedecerla. Puede venir un recuerdo, pero puedo decir, eso pertenece al pasado, voy a caminar con Cristo. Puede venir el desánimo, pero yo puedo decir, voy a seguir adelante porque Dios no ha terminado conmigo. Él sigue transformando. La batalla de la mente es real,
pero Dios nos ha dejado las armas para poder vencerla. La victoria no comienza simplemente diciendo tengo que pensar positivo, como dicen, tengo que pensar positivo. No, cuando venga un pensamiento negativo, va a decirle, no, yo creo en Cristo. Viene una necesidad, me descompuso un carro, bueno, pues yo voy a esperar en Dios, voy a orar a Dios a que mande una persona, un ángel, para que me ayude con la compostura de mi carro. Me chocaron, bueno, pues yo voy a esperar en Dios para que Dios me ayude. No pensar negativamente, porque después alimentamos nuestra mente y ya vamos a andar frustrados, vamos a andar estresados y después pueden pasar muchas cosas. Entonces la victoria comienza cuando entregamos nuestra mente a Cristo. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así debe de ser nuestro pensar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No debemos ni de afanarnos por lo que vestimos, por lo que comemos, ni por lo que calzamos. En la mañana decíamos que los del mundo buscan todas estas cosas y las buscan, pero dice Dios que Él nos dará todas estas cosas. Por eso debemos de llenar nuestra mente con pensamientos correctos de los cuales Dios quiere que usted y yo crezcamos. Y no empecemos a alimentar aquellos recuerdos, alimentar aquellas cosas que vienen a nuestra vida, porque van a venir. Pero Dios nos está previniendo desde antes para que cuando lleguen esos pensamientos o esas cosas que a veces nos afligen, bueno, los llevemos a Cristo. En oración, digámosle, Señor, no tengo que comer, pero si tú supliste, ¿a quién llevó los cuervos comida? Si tú supliste, dígale, recuérdale a Dios. Si tú le llevaste comida por medio de los cuervos a Elías, pues yo voy a esperar que mandes a alguien y me traiga algo. Si no tengo trabajo, bueno, tú vas a mandar a una persona a la cual me hable y me diga, ¿sabe qué? Véngase, lo necesito. Pero necesita alimentar su mente con cosas espirituales, recordándole a Dios, Señor, ya no tengo esto, pero tú dices que no me preocupe por el calzado, el vestir y el comer, bueno, voy a esperar en ti. Esas son cosas que vamos a alimentar nuestra mente, cosas positivas por medio de la palabra de nuestro Dios. Y no dejar que esos pensamientos incorrectos lleguen a nuestra mente. Por eso Dios nos prepara antes de ir a la batalla. Porque cada uno de nosotros vamos a pasar por diferentes batallas. Pero ya cuando lleguemos allá, ya vamos a ir preparados. Vamos a ir con la espada desenvainada, con nuestra mente bien preparada. Cuando llegue ese pensamiento. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O anunciar algo? 2 minutos. Ahorita que usted mencionó que hay días Dios nos socorrió. Él estaba en una cueva, Estaba tribulado. escondido porque la persona lo quería matar. Bueno, entonces Dios le dijo, vete. Y él mandó a los cuervos para que le llevaran comida. El mismo Señor Jesucristo, cuando tuvo esta tentación, cuando ya soportó todo aquello, que salió triunfante, que el diablo no lo pudo dominar, dice al último que el diablo se fue y lo dejó, y los ángeles venían y le servían. Le traerían comida o no sé, pero dice ahí, y los ángeles venían y le sirvieron. Y el pozo de agua nunca dejó de secarse. No, entonces ahí vemos que si nosotros somos tentados, si el Señor Jesucristo fue tentado, pero no fue vencido, nosotros también lo podemos hacer, porque Dios está con nosotros. Ahí en 1 de Corintios, capítulo 10 y verso 13, dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados
más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Pero el apóstol y Jesucristo también decía que debemos de orar para que no entremos en tentación. ¿Verdad? Entonces, Santiago era hermano del Señor Jesucristo y tenían el mismo pensamiento. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente. No dice una poquita, no, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces nosotros debemos de pedir con fe cuando somos tentados por algo, ¿verdad? Enfermedad o lo que sea del mundo, las tentaciones del mundo, debemos de orar a Dios. Y luego también dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero debemos de orar, porque sin la oración no podemos recibir. Dios sabe lo que necesitamos, porque todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe todo, ya lo sabe todo. Entonces, pero debemos de pedir sin dudar. Así es. Y para terminar, debemos cuidar nuestra mente, porque muchas batallas se ganan o se pierden primero allí, en nuestra mente. No permitas que el pecado gobierne tus pensamientos. No permitas que el pasado gobierne tu presente. No permitas que el miedo gobierne tus decisiones. No permitas que una tentación gobierne tu vida, sino deja que Cristo gobierne tu mente. Y así puedas vencer con Cristo todas las batallas. Acuérdense que a veces nosotros luchamos nosotros por nuestra propia fuerza y no es así. Por eso Cristo dejó de su Espíritu Santo para poder vencer. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Por eso debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque Cristo es el que ya sabe. Él sabe lo que vamos a pasar. Él sabe lo que va a suceder el día de mañana. A lo mejor yo me puedo enojar, pero dice, guarda tu mente de que ese enojo, como dice Santiago, que no salga el sol, que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? Bueno, entonces Dios nos prepara a todos. No solamente es para ustedes, sino también para mí, para que también cuidemos lo que vivimos y lo que dejamos entrar en nuestra mente. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que Dios les bendiga.